Hoy os presentamos uno de los productos más vendidos en Sublimed, los portafotos de pizarra. Estos portafotos destacan por su excelente calidad fotográfica y su acabado natural, ya que cada pieza es única. Se adaptan muy bien a tiendas de regalos, estudios fotográficos o negocios de personalización. Disponemos de varios modelos, rectangular, circular, en forma de corazón y en diferentes tamaños. En este vídeo, vamos a mostrar dos métodos de personalización, uno con la pizarra colocada boca arriba y otro boca abajo, para que podáis ver las diferencias de resultado. Empezamos con la personalización boca arriba. Vamos a utilizar un portafotos cuadrado y lo personalizaremos con una fotografía. Primero posicionamos el producto sobre la imagen, asegurándonos de que quede bien centrado. Luego, fijamos el papel con cinta térmica para evitar desplazamientos durante la sublimación. Al tratarse de un producto con relieve y grosor, es fundamental que la base inferior de la plancha, que ya incorpora una superficie más blanda, garantice un contacto homogéneo para una sublimación óptima. Sobre ella colocamos la impresión, con la imagen hacia arriba. A continuación, añadimos una hoja de silicona de cierto grosor. Esto ayuda a que la presión de la plancha se reparta uniformemente sobre toda la superficie del portafotos. Puedes encontrar esta silicona en nuestra página web, te dejamos el enlace directo en la descripción. Es importante proteger la silicona con un papel para evitar manchas. Ajustamos la plancha a 200 grados Celsius durante 360 segundos con una presión media-alta. Una vez terminado el tiempo, retiramos con cuidado la silicona y el portafotos personalizado. Y este es el resultado final. Ahora vamos a personalizar otro portafotos, esta vez utilizando el método boca abajo. Primero centramos bien la imagen sobre la base, asegurándonos de que encaje perfectamente con el producto, y la fijamos con cinta térmica para evitar que se mueva. A continuación, colocamos el portafotos sobre la impresión, con la parte a sublimar mirando hacia abajo. Este método permite aplicar presión directamente sobre la parte posterior del producto, lo que puede favorecer una transferencia más uniforme, especialmente en superficies irregulares o ligeramente gruesas. Una vez colocado, cubrimos el conjunto con una hoja protectora y configuramos la plancha a 200 grados Celsius durante 500 segundos. Al finalizar, retiramos el producto con cuidado, lo dejamos enfriar unos segundos y ya lo tenemos listo. Como habéis podido comprobar, no hay una diferencia apreciable entre personalizar boca arriba o boca abajo, ambos métodos ofrecen un resultado excelente, siempre que se usen las herramientas adecuadas, como la silicona y el tiempo de impresión correcto. Suscríbete al canal para no perderte más tutoriales como este, y cuéntanos en los comentarios si tienes alguna duda o si utilizas algún otro método. Nos vemos en el siguiente vídeo.